Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar William Ruales, es- soy estudiante de Administración de Empresas del CECAP Pasto y voy a presentarles a ustedes la solución del ejercicio 21 de la actividad 2. El ejercicio 21 nos dice, desde un punto P, el ángulo de elevación de la azotea de un edificio es de 55 grados. Desde ese mismo punto P, el ángulo de elevación hasta el tope de una antena sobre el edificio es de 65 grados. La distancia desde el punto P hasta el tope de la antena, del punto P hasta el tope de la antena, es de 65 metros. 65 metros. Como se muestra en la siguiente figura, esta es la figura. Nos pregunta, determine la altura de la antena, W, o sea, esa altura. Entonces, primero que todo, ya sabemos los datos que nos dan de elevación, el ángulo de elevación de la antena, de altura del, del edificio y el ángulo de la antena. Necesitamos saber la altura y la distancia dentro del punto P al edificio, además la altura que tiene la antena desde el edificio. Para esto vamos a realizar una gráfica que representa las variables que tenemos. El ángulo que realiza el edificio con el suelo es de 90 grados, donde está el punto P. El ángulo de visión de P hasta la antena es de 65 grados y la distancia entre el punto P hasta el tope de la antena es de 65 metros. Entonces, necesitamos calcular lo que es lo que llamaríamos aquí la altura entre el suelo hasta el tope de la antena. Para esto necesitaremos la fórmula del seno para hallar esta parte de aquí, lo que sería el cateto opuesto, que sería seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tenemos el dato que es la hipotenusa y el seno de 65 grados. Entonces la fórmula nos quedaría seno de 65 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 65 metros. Despejamos el cateto opuesto y nos quedaría igual a 65 metros por el seno de 65 grados. Realizamos la operación. 5 seno por, sería 65 metros, 65. Igual, nos da 58.9, que sería el cateto opuesto 58.9, ya tenemos el dato aquí, 58.9 del cateto opuesto, la hipotenusa, que sería el otro dato que tenemos, los ángulos o los grados de este triángulo rectángulo que formaría, pero necesitamos el cateto adyacente, que sería la distancia entre P hasta el edificio. Y esto lo encontraremos haciendo la fórmula del coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tenemos el cateto adyacente, no tenemos el cateto adyacente todavía, pero sí tenemos la hipotenusa y el coseno de 65 grados, que lo podemos sacar. Entonces el coseno, al tener el coseno de 65 grados, el cateto y la hipotenusa, vamos a hallar el cateto adyacente despejando la variable, que sería cateto adyacente es igual a 65 metros
por coseno de 65. Realizamos las operaciones. $65 metros por coseno de 65 es igual a, perdón, hice mal, 65 coseno por 65 metros es igual a 27.4. 27.4 que sería nuestro cateto adyacente o la distancia entre el edificio y el punto P, 27.4 metros. Seguimos porque necesitamos encontrar el ángulo de elevación desde la azotea del edificio hasta el punto P para poder hallar la altura desde el punto desde la azotea del edificio hasta la torre. Para hallar la altura del edificio hacemos lo siguiente: tenemos la tangente o la fórmula de la tangente de 55 grados que tenemos aquí. Entonces la tangente es igual a coseno sobre cateto adyacente. El cateto adyacente ya lo encontramos, que es 27.4, por lo tanto despejamos la variable, que sería el coseno. Entonces tenemos coseno es igual a 27.4 metros por la tangente de 55, que nos daría 55, perdón, 55, la tangente es igual a 1.42 por lo que es los 27 metros, 27.4, 27.4 y sería igual a 39. Nos daría 39.1 metros de altura del edificio. Ahora, como queremos hallar la altura de la antena, entonces tenemos la altura de la antena es igual a 58.9 metros menos la altura del edificio, que es 39.1 metros, y esto nos daría la altura de la antena desde la azotea del edificio hasta la punta de la antena, que nos daría 19.8 metros. Bueno, agradezco por su atención. Esta es mi explicación del edificio del punto 21. Muy buenas tardes. Hasta luego.